Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. A nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le damos las gracias por estar presentes en esta videoconferencia. Nuestra videoconferencia, ¿no?, se titula Mejora de procesos con Six Sigma. Me encuentro en estos momentos en uno de los locales del Instituto para la Calidad y vamos a abordar este tema. Como había mencionado ya al inicio, vamos a tener unos minutos en los cuales voy a exponer el tema, los temas principales de Six Sigma, cómo lo abordamos también en el curso, y a partir de ello también recibir las preguntas de cada uno de ustedes. En la medida que vamos desarrollando el temario, ustedes pueden ir escribiendo por el chat, y a la vez también vamos a tener un espacio en el cual se hagan preguntas y pueden hacerlo por el chat o también pueden hacerlo activando el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, lo hacemos después de culminada esta primera parte, por favor, y atentos siempre a las preguntas, al feedback que ustedes también tengan. Bien, iniciamos entonces. Nuestras empresas hoy en día tienen grandes retos empresariales. Realmente, si anteriormente manejábamos pues nuestro barco denominado empresa a través de un mar calmado, hoy en día trabajamos o navegamos en aulas turbulentas. ¿Y cuáles son esas aguas turbulentas? Los problemas macroeconómicos, la competencia, la normativa, en fin. Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, porque si no, nuestra empresa no es sostenible en el tiempo. Y es ahí cuando empieza a verse todos aquellos defectos, todos aquellos aspectos que tal vez en tiempos anteriores o en años anteriores los dejábamos de lado. ¿Cuáles son? Servicios fuera de estándar, equipos inadecuados, la calidad era realmente en segundo plano, lo más importante eran las ganancias, teníamos equipos, su mantenimiento era destiempo, un exceso de inventarios, retrabajos, falta de confianza de los colaboradores, ¿no? Y así sucesivamente una gama de problemas que al final se convierten en retos empresariales para nosotros. Entonces, importante para nosotros como empresas, ustedes como parte de sus empresas, es que tenemos que preocuparnos en la productividad. Productividad que debe ser visto desde un enfoque de procesos y que debemos de abordarlo bajo un tema de calidad total. Es en estos retos que tenemos en el mercado diversas herramientas, diversos enfoques que podrían dar respuesta a esta problemática. Sin embargo, queremos hablarles en esta ocasión de Six Sigma. ¿Qué es Six Sigma? Six Sigma como metodología es una metodología de procesos que está centrada en la reducción de la variabilidad, ¿no? Reducir la variabilidad de los procesos, eliminando fallas, defectos en la entrega del producto y servicio. Podemos ver en ese gráfico, existe en todos nuestros procesos, existe variabilidad. Si consideramos que la línea verde que ustedes pueden ver en la lámina son las ventas, existe variabilidad en nuestras ventas. Si hablamos de un tema de defectos, pueden existir variabilidad, una variabilidad natural, aquella que estamos dispuestos a aceptar. Si esto fuera la medición de algún producto o el control de calidad de algún producto, también podríamos señalar que tenemos cierta tolerancia. Sin embargo, aquello que está fuera de esa tolerancia, fuera de la especificación dada, ya sea por el cliente o por el negocio, es considerado defectuoso. Entonces, uno de los aspectos claves que nos da el Six Sigma es que esta metodología
está enfocada en reducir esa variabilidad. Y la variabilidad es un enemigo de la calidad. También Seis Sigma es visto como una métrica y es una medida de calidad que busca llegar a un 3.4 defectos por millón de oportunidades. Tal vez para muchos ese término puede ser un poco confuso, pero detrás está todo un concepto, todo un enfoque estadístico de por qué en los tiempos cuando inició este enfoque, esta metodología, esta métrica, se habla de un 3.4 defectos por millón de oportunidades. Entonces, si vemos en la gráfica, podemos expresar, por ejemplo, nuestros datos a través de una campana de Gauss o una distribución normal. Vemos una campana de Gauss en rojo, vemos una campana de Gauss en morado, celeste, verde, amarillo. ¿Qué diferencia hay en estas campanas de Gauss? Si lo vemos gráficamente, podemos denotar que va desde una gráfica, una campana de Gauss muy ancha a una campana de Gauss esbelta, ¿no? Y cuanto más ancha es la distribución de nuestros datos, significa que hay mayor variabilidad. Cuanto más delgada es esta campana de Gauss, significa que hay variabilidad. Todo ello, pues, si conocemos nosotros o nos recordamos en el tema de la estadística, puede ser medido bajo la desviación estándar. Entonces, aplicando conceptos estadísticos, se dice que si en algún momento un proceso como tal, medido desde un enfoque estadístico, puede llegar a un determinado nivel sigma, si ustedes ven en este cuadro, por ejemplo, a 1 sigma, significa que de todo mi proceso, ya sea productivo de servicios, solamente el 30% es bueno y casi el 70% es defectuoso. Si esa fuera la realidad, nos daríamos cuenta que nuestro proceso, y obviamente como resultado de ese proceso, la calidad de nuestro producto, de nuestro servicio, es muy bajo. Y esto puede ser un riesgo en la sostenibilidad de nuestra empresa. Entonces, a través también de este enfoque estadístico, lo que intenta decirnos Seis Sigma es de que nosotros deberíamos disminuir la variabilidad de nuestros procesos. Y para ello, habla de un enfoque de no quedarnos en un sigma, en 2 sigmas, ni siquiera en 3, sino llegar a un nivel de 6 sigma. ¿Qué significa llegar a un nivel de 6 sigma? Significa que mi proceso como tal puede ser efectivo, puede ser muy bueno en el 99.99% y pues algo muy debajo en el tema de los defectos de 0.0034%, que es 3.4 defectos por 1.000.000 de oportunidades. Llegar a este enfoque no es fácil, requiere un esfuerzo, requiere disciplina, pero requiere en primera instancia reconocer nuestros procesos y reconocer la variabilidad de nuestros procesos. Y para ello tenemos que medirlos. Seis Sigma, ¿es algo nuevo? ¿Sí o no? Seis Sigma trae como tal una metodología. Esa metodología es denominada DMAIC, ¿no? Y DMAIC tiene las iniciales de las 5 fases en las cuales trabaja Seis Sigma. ¿Cuáles son? Tenemos la primera fase de definir, la segunda de medir, la tercera de analizar, la cuarta de mejorar y la quinta de controlar. Esos son los pasos bajo los cuales esta metodología aborda determinados problemas, implementa una solución y las controla. ¿Qué vemos en la etapa de definir? ¿Cuán importante
es definir el problema y sus objetivos. Si nosotros abordamos, seguramente cada uno de nosotros ha ido abordando diversos problemas, ¿cuán difícil será formular un problema? Dicen que es mejor, si yo tuviera 1 hora, es mejor dedicarle 50 minutos a formular mi problema y 10 minutos en solucionarlo. Es decir, darle un mayor porcentaje en conocer, en definir el problema, cuál es el alcance de ese problema, cuantificar ese problema y a partir de ello encontrar la solución. Lo que busca el Seis Sigma bajo su metodología es que podamos definir el problema, pero no de manera literal solamente, sino de manera cuantificada. Cuantificar ese problema, de tal forma que podamos ver su impacto y sobre ello trabajar en las fases. ¿Cuál es la siguiente fase? En medir. Medir el problema y para ello, cuán importante y uno de los requisitos de estos proyectos es que tenemos que tener información, tenemos que tener datos, tenemos que tener indicadores que nos ayuden a medir el problema. Algo peculiar también en esta fase es que nos pide evaluar, validar el sistema de medición. Si estuvieras en una empresa donde se tiene que medir determinado proceso con un termómetro y ese termómetro no estaría adecuadamente calibrado, vemos que puede darnos o puede llevarnos a tomar decisiones erradas. Lo mismo si utilizamos cualquier instrumento de medición. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos en esta metodología y en esta fase de la metodología es si es válido nuestro sistema de medición. Como tercera etapa, tenemos analizar. Y lo que se busca en esta etapa es analizar e identificar la causa raíz del problema. Si el problema para nosotros está identificado como una Y, si quiero llegar a una ecuación, en analizar e identificar, quiero saber cuál es realmente la causa o las causas principales del problema. Por ejemplo, tomemos cualquier problema genérico, ¿no? Hablemos del problema de la educación, hablemos del problema de la corrupción. Y si vamos a un tema de empresas, tal vez hablemos del problema del incremento de las mermas. Pueden haber N variables o N causas por las cuales se desarrolle. Sin embargo, a través de esta metodología, buscamos identificar cuáles son esas causas más relevantes. Si le pongo, si estoy hablando que ante un incremento de mermas tengo alrededor de 20, 30 posibles causas, trato de centrarme en cuáles son las causas principales, hablemos de 2, de 3, sobre las cuales yo tendría que abordar el problema y solucionarlo. A partir de identificar esa causa raíz, puedo pasar a la siguiente fase, que es la fase de mejorar, donde yo empiezo a implementar mejoras sobre las causas raíces y no sobre el problema. Y en una siguiente lámina me voy a explicar que las mejoras que se realizan no es sobre el problema, sino sobre las causas de ese problema. Para finalmente pasar a la última fase, que es la fase de controlar, donde bajo esta metodología se busca que se asegure que se establezcan acciones o se establezca algunos aspectos que permitan asegurar que las mejoras perduren en el tiempo. Se dice que muchas veces las malas costumbres, las malas prácticas tienen memoria y hace que nosotros volvamos a esas malas prácticas, volvamos a ese hábito que tal vez en vez de generar calidad es la no calidad
es el desperdicio o es lo que hace justamente que aumente el costo de nuestra producción. Toda esta metodología, como tal, utiliza diversas herramientas que no necesariamente son propias de Six Sigma, ¿no? Hay herramientas que han sido utilizadas para control estadístico de procesos, para mejora de procesos, pero las utiliza el Six Sigma, pero las utiliza de manera sistemática, de manera ordenada. Algunas de las herramientas que se utilizan durante estas fases son la causalidad, tenemos la voz del cliente, la voz del negocio, el SIPOC, ¿no? Utilizamos el tema del Project Charter para definir el problema, utilizamos capacidad de proceso que viene del control estadístico de procesos para medir el desempeño de mi proceso actual y también el desempeño del proceso después de la mejora. Utilizamos el ANFE, que es el análisis de modo de fallas y efectos, para poder identificar también los riesgos de los procesos. Utilizamos el diagrama Ishikawa para poder analizar la causa raíz de los problemas. Utilizamos regresión y correlación en aquella información, datos que yo maneje, para ver qué relación o grado de correlación existe entre una o más variables. Utilizamos el ANOVA para temas de pruebas de hipótesis, el DOE o diseño de experimentos, y el tema de gráficos de control para ver justamente la variabilidad de mi proceso y poder controlarlo, ya sea desde la fase de medir para ver cómo es hoy y en la fase de controlar para seguir monitoreando que mi proceso haya disminuido su variabilidad. Hasta esos momentos he hablado de variabilidad y comúnmente debemos también saber cada uno de nosotros que nosotros cuando queremos ver el desempeño sobre un proyecto, o perdón, sobre un proceso o sobre algún indicador, comúnmente somos bastante cercanos a utilizar los promedios. Sin embargo, Six Sigma se enfoca en la variabilidad. ¿Ok? Y es que no es el promedio, puede tener detrás la variabilidad. Imagínense que solamente hablemos del desempeño escolar o un desempeño a nivel de una capacitación y alguien se saque 5 y otro se saque 20. De hecho, si saco el promedio, estamos hablando de un 12.5 que podría considerarlo aceptable. Sin embargo, dentro de ese grupo tan pequeño que he creado para este ejemplo, pueden ustedes denotar que no es un desempeño aceptable. Vemos una persona con una calificación muy baja y otra con una calificación muy alta. Entonces, lo que busca también el Six Sigma es reducir esa variabilidad y lograr que justamente haya un equilibrio dentro de nuestros procesos. Y ya que hablamos de procesos, también Six Sigma, para enfocarse en la solución de los problemas, mira el proceso. En esta lámina, ustedes pueden ver el proceso como tal. El proceso tiene, por definición, tiene unas entradas y va a tener una salida. Estas entradas pueden ser desde la materia prima, una solicitud, o N variables que tú requieres para ejecutar ese proceso. Las que vemos ahorita en pantalla son aquellos grandes factores cuales comúnmente se organizan las diversas entradas, como es materiales, a veces temas de maquinaria, métodos o procedimientos, la mano de obra o el recurso humano, la medición o los instrumentos de medición, y bueno, lo que el medio externo también puede dar y que puede influir en mi proceso. A partir de ello, yo puedo tener una salida Y. Esta salida puede ser
más de una Y, más de una salida, porque puede tratarse de alguna característica especial o más de una característica especial. Si nosotros vemos ello, si nosotros podemos analizar esta parte, permítanme mostrarlo. Si nosotros, por ejemplo, podemos ingresar n variables, si ustedes ven aquí, podemos llevarlo como función. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra salida como tal, nuestra salida Y, está en función de las entradas X. Entonces, para obtener resultados, deberíamos fijar nuestros procedimientos o para mejorar este proceso en la X o en la Y. Comúnmente nos sucede que nos preocupamos en las Y, nos preocupamos en la salida y no estamos visualizando qué es lo que causa esa salida. Con algunos alumnos a veces hacemos estos ejemplos, ¿no? Cotidianos que nos pasa en la vida diaria. Tenemos fiebre y queremos atacar la fiebre y compramos medicamentos para la fiebre. Pero sabemos que la fiebre es solamente un síntoma de una causa que tal vez deberíamos identificar. Lo mismo sucede cuando evaluamos nuestros procesos. Cuando vemos un proceso o cuando vemos, en este caso, los defectos en un proceso, en los cuales podemos nosotros no atacar la salida del proceso, sino enfocarnos en las entradas de los procesos. Y si estamos enfocados en las entradas, en las X de los procesos, ¿por qué inspeccionamos constantemente la Y? Y no digo que no debamos hacerlo, sino que si queremos impactar en una salida denominada Y, deberíamos fijarnos en las entradas. Y ese es uno de los enfoques que tiene Six Sigma. Six Sigma también nos habla de ciertos roles. Podemos ver en pantalla, tenemos roles como Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt también. Y son niveles dentro de el Six Sigma que sobre todo los aborda desde un tema de experiencia. No solo en conocimientos, sino también experiencia en ejecución de proyectos, ¿no? Los cursos que se dictan en el Instituto para la Calidad están enfocados a formar Green Belts, personas que no solamente tengan el conocimiento general de la metodología, sino que hayan iniciado ya los conceptos estadísticos, hayan aplicado y a la vez también que hayan desarrollado un trabajo aplicativo o lo desarrollen dentro de sus empresas. Previo a esto, hay un tema de Yellow Belt, en la cual sí se habla del concepto más básico, se habla de la metodología, pero no se profundiza en temas estadísticos. Una vez que uno tiene este nivel de Green Belt, también podría uno capacitarse y trabajar en proyectos, ¿no? Y lograr esta certificación Black Belt, ¿no? De tal manera que un Black Belt puede resolver problemas muchos más complejos y puede dirigir también proyectos. Es que un Green Belt participa como parte, como miembro de un equipo. Y si vemos en la lámina, hay un Master Black Belt, en el cual es aquel que puede dirigir a varios Black Belts y por ende también varios proyectos. ¿De acuerdo? Esta descripción que hago sobre, de alguna manera, las diferencias en estos niveles, ¿no? Que está dicho detrás a través de un tema de hablar de cinturón amarillo, cinturón verde, cinturón negro, esa similitud que se hace, también busca de que
según el nivel que se tenga, también hay un nivel en el cual uno resuelve los problemas. Pueden ver ustedes en la lámina, tenemos en el eje de las X, ¿no?, el tema de la dificultad y costo de los problemas. Realmente hay problemas fáciles y hay problemas complejos. Nuestro día a día está rodeado de problemas relativamente fáciles, que es el mayor número, mayor componente, y que pues genera la adrenalina en nuestro trabajo, ¿no? Y que es nuestro día a día. Sin embargo, hay problemas más complejos, que si bien pueden ser pocos, pueden afectar la productividad y la sostenibilidad de nuestras empresas. Aquellos problemas que son posiblemente muchos, pero que son de fácil resolución, deben ser enfocados bajo, pueden ser enfocados por alguien que haya sido o que tenga la metodología, que conozca la metodología y sea Yellow Belt, ¿no? En la medida que vamos avanzando en el conocimiento, en la experiencia, conociendo las herramientas con las cuales que nos brinda o que de alguna manera unifica Six Sigma, podemos ya abordar problemas mucho más complejos, ¿no? Aquellos que ya están referidos a la optimización de procesos. Y finalmente los problemas más complejos, en los cuales participan también Master Black Belts que tienen ya más experiencia en proyectos. ¿Cómo llevar esto en una empresa o cómo llevar estos roles en una empresa que recién quiere iniciar en el tema de Six Sigma? Comúnmente uno se prepara como Yellow Belt o Green Belt y tiene el apoyo de un Black Belt, una persona que ya conoce y que puede gestionar un proyecto. Y a partir de ello desarrolla un proyecto puntual y pues van habiendo ganancias rápidas. Y esto como tal no es un tema solo de un proyecto, sino que es el canal de la rueda de seguir avanzando en más proyectos que nos permitan mostrar pues beneficios a nuestra empresa. ¿Qué más nos brinda o qué debemos de saber de Six Sigma? No todo proyecto se puede hacer con Six Sigma. Y aquí les muestro algunos requisitos. Requisitos que no necesariamente son vistos desde un tema solo, digamos, teóricos de libros, sino que también son vistos de la experiencia, de la aplicación que se va desarrollando, ya sea fuera del país o dentro del país, ¿no? Y son, en algunos casos, voy a puntualizar en algunos requisitos, que son no necesariamente obligatorios, pero recomendables para tener un buen impacto. El primero, y creo que aplica a todo nivel, es que desarrollemos un proyecto Six Sigma que esté alineado a la estrategia. Hacer un proyecto Six Sigma, de todas maneras, va a implicar tiempos, recursos, y por ende uno tiene que enfocarse, dar ese esfuerzo a aquellos proyectos que estén alineados a la estrategia. Lo segundo es que necesitamos datos para medir el problema. Y aquí sí debo señalar que hay algunos, tanto ya sea autores como también en la práctica, que vemos que se dice, ¿no? Aplicación de Six Sigma sin datos. Que de alguna manera uno puede utilizar la metodología, es decir, el DMAIC, pero con ciertas restricciones. Uno puede utilizar, es cierto, esta secuencia, puede utilizar estas fases, pero van a haber fases en las cuales, como la parte de medición, como la parte del análisis, analizar, encontrar las causas, que de hecho lo va a tener que hacer con herramientas que no necesariamente utilizan datos. Cuando se vuelve mucho más beneficioso, cuando nuestra toma de decisiones es mucho más cercana, cuando utilizamos datos. Y uno de los principios de la calidad es una toma de decisiones basados en hechos, en evidencias, en datos. Entonces, Six Sigma sugiere, y si uno quiere utilizar un poco más de las herramientas, de los beneficios de Six Sigma,
Es importante los datos. Otro de los temas es que al inicio, al momento de definir un problema, uno define cuál es el impacto, cuál es el costo de oportunidad de las fallas que se tienen en esos momentos. Y de solucionar esas fallas, esa variabilidad en sus procesos, de hecho, va a darse un beneficio. Se sugiere que esos beneficios, algunos autores hablan de $50,000, otros hablan de $30,000 anuales, beneficios anuales por si acaso, ¿no? Y que de alguna manera eh, va a ser una respuesta también al esfuerzo que uno hace en estos proyectos. Otro de los temas que se señala es el aspecto del plazo máximo del proyecto. Pueden haber proyectos muy complejos, pero se sugiere que un proyecto 6 Sigma sea de 4 a 6 meses, ¿no? De hecho, esto no es una regla fija, sino son sugerencias que de la experiencia que han tenido ya varios implementadores de la metodología te llevan a decir que no muy poco, porque también estamos buscando un alto beneficio, pero también no muy extenso, porque en la metodología como tal es importante ir dando beneficios rápidos. Otro de los requisitos es que cuando se aborda un problema con la metodología 6 Sigma, es recomendable que ninguna otra acción en curso esté dando respuesta al problema. Porque algo clave e importante es que se pueda luego medir estos beneficios. Y si existe alguna otra acción que está en curso, definitivamente puede haber una confusión de si este beneficio fue dado por el proyecto 6 Sigma o fue dado por esta acción en paralelo. Algo clave también dentro de este proyecto 6 Sigma es que tiene que haber personal capacitado en la metodología. Comúnmente los acompaña un Black Belt, se forma un Green Belt, ¿no? Pero es importante que todos conozcan la metodología y que sigamos la metodología para obtener los beneficios que hemos señalado en la fase de definir. Finalmente, la metodología no termina solo en definir, en medir y en analizar, donde uno encuentra la causa raíz, sino que lo importante de esto es que hay una fase de implementar, controlar. Por lo tanto, si yo voy a implementar, tengo que también tener la certeza de que va a haber un presupuesto para poder implementar estas mejoras, ¿no? Caso contrario, podríamos estar trabajando en un proyecto que solamente llegue a 3 fases, es decir, defino, mido y analizo. Para fines de quienes tal vez hayan escuchado Lean, en Lean se habla de la eliminación de los desperdicios y uno de los desperdicios o mudas es a veces los proyectos no ejecutados. Y podría darse este caso si es que no tenemos en cuenta también esta variable del presupuesto. Finalmente, quería darles un panorama de que dentro de la organización debe existir una cultura de mejora continua. Y en este tema de mejora continua existen algunas herramientas, algunos enfoques que nos pueden dar una solución rápida de los problemas, de problemas tal vez menos complejos. Y para los problemas más complejos, para aquellos rediseños o reingeniería de procesos, abordamos con la metodología 6 Sigma. Si ven ustedes en el cuadro, tenemos en la última columna, ¿no? Nos habla de complejidad del problema. Desde baja, que tenemos en la parte superior, y la alta, que tenemos en la parte inferior. Depende el tipo de problema que tengamos o la clasificación que le vayamos a dar. Si nosotros tenemos un enfoque hacia la mejora continua y que esta mejora continua tiene que ser rápida y libre de errores, yo podría abordar por las líneas o por
lo que ustedes pueden ver ahí en el color azul, una mejora diaria. Y esta mejora diaria puedo darlo bajo ciertas disciplinas y herramientas, como es tableros de mejora, reconocimiento de desperdicios, establecer procedimientos o establecer eventos Kaizen, que es parte del enfoque de las herramientas Lean. Y cada uno de estos podrían demandarme, pues, mejoras en tiempos desde 15 minutos, 2 horas o 3 semanas. Pero aquellos problemas que los aborde y que tienen una complejidad media y alta, puedo abordarlos como proyectos de mejora y a partir de ello aplicar también herramientas Lean y aplicar herramientas y la metodología del 6 Sigma, ¿no? Los cuales, si bien me van a demandar unos meses, también los beneficios potenciales de aplicar esta metodología sobre un problema son bastante altos. Entonces, para concluir, 6 Sigma no es una receta, es decir, cada empresa requiere ciertas dosis de la aplicación. No es cumple el paso 1 hasta el 5 y ya tienes una mejora, sino que depende de la cultura, depende cómo están los procesos dentro de la empresa, pues hay ciertas dosis que hay que aplicar. Y con esto quiero aclarar un poco, ¿no? Llega una empresa, identifica un problema y el problema como tal está vinculado a un proceso. Se mide el proceso, no se mide el proceso, tiene indicadores el proceso, tenemos datos históricos del proceso, entonces posiblemente haya actividades previas para aplicar la metodología. Debemos entender que Sigma no es una pastilla, no es algo que lo tomamos en estos momentos y da un resultado inmediato, sino que requiere una composición referido pues al hecho de cómo arma un equipo 6 Sigma, una adquisición de conocimientos y bueno, y es aplicar varios proyectos 6 Sigma, no solo quedarnos con el primero y esperar, tener una expectativa de un resultado grande en un primer proyecto. Esto como tal no es una teoría, ya es real y se tienen varias implementaciones, no solo hablando hacia afuera del país, sino también internamente en el país, que ya han generado beneficios a diversas empresas. El implementar esta metodología 6 Sigma debe ser considerada como una estrategia. Si no lo es, va a ser posiblemente una iniciativa más que puede quedar como una buena idea, pero si es una estrategia, va a implicar de que enfoquemos nuestros recursos hacia desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ok? Como parte de lo que se va llevando en nuestros cursos, debemos mencionar nosotros que existe un programa de formación Lean Six Sigma, ¿no?, para Black Belts, ¿no? Y en este caso su objetivo es una serie de pasos para establecer estrategias, la mejora de procesos y la maximización de los recursos económicos y bueno, y por ende satisfacer al cliente. A nivel de lo que es Green Belt, ¿no?, se busca justamente capacitar al personal en la metodología y también en las herramientas que trae esta metodología. Y no solamente los cursos quedan en temas teóricos, sino que hay trabajos aplicativos y a la vez un trabajo integrador. Trabajos integradores que se busca que se desarrollen a través en las empresas donde se viene elaborando parte del equipo. Puedo mostrarles, aprovechando que tenemos la cámara, algunos de los trabajos que se culminan, que son trabajos integradores, y que como tal son pequeñas semillas que luego se vienen desarrollando en sus empresas. Tenemos acá una empresa de reducción de mermas en el proceso de curvado, ¿no?, una empresa de producción. Tenemos
la aplicación, por ejemplo, de Seis Sigma para reducir el tiempo de atención de créditos en una entidad bancaria. También les puedo señalar propuestas de mejora de procesos en la fabricación de parrillas, ¿no? En una empresa de producción. Y así como ellos, diversas aplicaciones, ¿no? Que bajo estos cursos, adicional o de manera paralela a los cursos que se dan, a los cursos, digamos, que requieren incursionar mucho más en la parte teórica, en la aplicación de las herramientas, en el uso de Minitab, que es un software estadístico, a la par tienen ustedes también unos tutores que les ayudan a desarrollar esta parte, este trabajo integrador, ¿no? También se tienen cursos para universitarios, que es para temas de Lean Six Sigma, pero a nivel Yellow Belt, que digamos es explicar la metodología mucho más resumida, y que son solamente 36 horas, pero que permite que ya tengan una visión de lo que es Six Sigma, de los beneficios que trae y de las aplicaciones que puedan darse. Bien, algo que seguramente dentro de las preguntas que se harán, uno de los paradigmas que siempre se tiene es, esto nació, ¿no? Corolla, años atrás, y comúnmente se dice, Six Sigma es para empresas de producción. Sin embargo, debo señalarles que hay muchas empresas de servicios que una vez que han medido sus procesos, pueden aplicar Six Sigma. Así es que no es una restricción, no es solo para un tipo de empresa, puede ser aplicado para todo tipo de empresa y para determinados problemas en los cuales podemos identificar defectos, tasas de errores, llamamos así, y temas de reducción de variabilidad. ¿De acuerdo? Y bien, pasamos a la etapa de las preguntas. Permítanme revisar el chat y según eso ir. Bien, leemos algunas de las preguntas. Bien, tenemos a Brunella. Brunella Belén tiene una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono y ahí te escuchamos? Si deseas, Brunella, puedes también comentarlo en el chat y vamos contestando las preguntas. Me escriben y me señalan un caso práctico de implementación de Six Sigma. Bien. Mencionaba algunos, de hecho, de los trabajos que se han ido desarrollando. Hay empresas, tal vez vamos desde las más conocidas, como Bacus, como empresas textiles Creditex, empresas como Aceros Arequipa, y otras más que los nombres que menciono son porque en diversas conferencias o congresos de calidad exponen sus experiencias respecto a mejora de procesos y en muchos de ellos aplicando metodología Six Sigma, ¿no? Six Sigma también es aplicado a empresas de servicios. Entre ellas, puedo aprovechar a comentar casos prácticos como mejorar el tiempo de atención en, digamos, en el otorgamiento de un crédito. Hoy en día que parece ser algo natural y que algo online. Sin embargo, aún en nuestro país hay muchos créditos y sobre todo para las microfinanzas, que son para pequeños comerciantes, que se otorgan y que requieren una evaluación. Bien, todo ese proceso tiene un tiempo. Ese tiempo tiene una variabilidad. Y esa variabilidad como tal, imagínate que fueras un cliente de una financiera
y que a ti te atiendan en 2 días, en otro en 5 días, otro en un día. Esa variabilidad como tal ya viene a ser un problema, ¿no? Si le agregamos a eso como en una misma zona, por personal capacitado, que tenga una similar capacitación, se convierte en un defecto. Entonces, han habido proyectos de este tipo y empiezo por proyectos de servicio que tal vez son muy pocos los que se dan a veces o que se visualizan aún en la red y que sobre ello se empieza a aplicar pues ya los conceptos de Six Sigma, se empieza a definir, cuantificar el problema y hasta poder ver cuál es la variabilidad de ese proceso. Se aplican las herramientas a las causas raíces a través de herramientas ya sea desde el clásico diagrama Ishikawa hasta, hasta algunos elementos estadísticos como el análisis de regresión y pues se puede obtener esa causa raíz, se implementa y, y a partir de ello se puede reducir la variabilidad y dar unos beneficios. Una empresa en la que se vio esto, y bajo la casuística que les he señalado, aplicando Six Sigma, pudo tener un beneficio de 1 millón anual, porque este tiempo como tal reducía las operaciones que tenía, y esas operaciones no realizadas como tal, una vez que se redujo el tiempo, se redujo la variabilidad, pudo obtener una ganancia, pudo colocar estos créditos adicionales y por ende tener un beneficio de 1 millón de soles anuales. Seguimos respondiendo algunas preguntas. ¿Se puede aplicar en la agroindustria? Por supuesto. De hecho, a todo proceso al cual podemos ponerle un indicador y sobre ese indicador poder identificar su variabilidad, es posible aplicar la metodología. ¿Algún caso de éxito en Perú? Les comentaba, y de hecho son varios, tal vez no tan publicitados, no puestos a nivel de artículos académicos, pero les comentaba de empresas como Baco, como Aceros Arequipa, que en sus procesos como tal hacen concursos de ideas y sobre ello proponen mejoras a sus procesos y en esos procesos complejos aplican la metodología Six Sigma, ¿no? Aplicar en cadena de boticas. Sí se puede aplicar en la cadena de boticas y en cualquiera de sus procesos. Por ejemplo, pude implementar, ya digamos como una experiencia personal, implementamos viendo problemas de deserción de clientes, problemas de productividad, de ventas, ¿no? Luego se señala cuál programa o software se utiliza para las clases de Six Sigma. Se utiliza el Minitab, ¿no? Hoy en día Minitab ya lanzó su versión 19, ¿no? Y desde la versión, sobre todo 17, ha ido agregando unas funcionalidades muy interesantes y muy intuitivas para que aquellos que tal vez no dominan demasiado la estadística, les sea mucho más fácil. Existen asistentes que permiten ir identificando y rápidamente sacando la información. Temas que obviamente los podemos abordar en clase y se abordarán en clases, donde ustedes verán que fácilmente cualquier conjunto de datos se puede rápidamente obtener gráficos, estadísticos y gerenciales, que es sobre todo gráficos que permiten luego, dejando complejo de lo que podría ser la estadística, a mostrarlo de manera coloquial hacia pues la alta dirección o a quienes tomen decisiones en las empresas, ¿no? Bien, seguimos leyendo los chats. Señalan, para aplicar Six Sigma es necesario tener conocimiento de estadística. Sí,
Y cuanto más aplicaciones quieras hacer, sí es importante recordar, repasar la estadística. Sin embargo, puedes aplicar con el conocimiento básico, o sea, con la estadística descriptiva, podríamos llevar y dar una secuencia y cumplir con los pasos. Sin embargo, en la medida que conozcas mucho más estadística, te puede dar luces a que puedas identificar o crear información para abordarlo en la mejora de tu proceso. Me explico. Trabajábamos en una empresa en la cual quería ver en qué medida había un reproceso. Hablo de una empresa, por ejemplo, pública que atendía hacia el ciudadano, pero la resolución de las solicitudes que daban los ciudadanos, un auxiliar de atención al cliente decía aprobado y otro decía desaprobado. O sea, no había una estandarización de criterios. La estandarización de criterios viene a ser un defecto. Se puede aplicar Seis Sigma, pero esa información no la tienes a la mano. ¿Qué tienes que hacer? Construir la información, tomar una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué temas importantes son ahí? Cómo levantar una encuesta, cómo levantar, claro, la información, cuánto tiene que ser el tipo de muestreo, que son conceptos básicos que rápidamente se repasa y sobre eso se aplica. Libros, puedo, terminando de responder las preguntas, escribir algunos libros que se recomiendan. Aplicativo en estadística, hay varios libros de Seis Sigma sobre los cuales uno puede ir repasando e ir viendo cómo es la metodología, ¿no? De hecho, en la literatura que nosotros brindamos al momento que ustedes llevan el curso, a cada tema hay un conjunto de lecturas que se les comparte. Y en esas lecturas hay varios libros digitales y que de hecho va a ser de bastante ayuda para la implementación que ustedes puedan hacer. Brunella nos señala, en la ISO 9001 se habla de procesos y se utilizan mapas de procesos para medir la calidad de esos procesos. Se podría utilizar Seis Sigma. Seis Sigma, bueno, específicamente o estrictamente medir la calidad, de hecho sí se puede aplicar Seis Sigma, ¿no? En la ISO te piden que puedas tener tus indicadores y puedes ser tus indicadores, los clásicos desde tasa de errores, productividad y otros cuantos. Sin embargo, el Seis Sigma, si queremos profundizar un poco más, te puede hablar del desempeño de tu proceso. Y cuando hablo de desempeño del proceso, estoy hablando de la capacidad del proceso, que tiene dos indicadores, ¿no? Uno de ellos se llama CP y otro es el CPK. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estos indicadores me dicen qué tan capaz es mi proceso de cumplir los requisitos del cliente. Entonces, y de hecho da una respuesta directa a lo que también te pide la ISO, ¿no? César señala si en servicios de salud y la gestión hospitalaria, por supuesto, y menciono, dentro de cualquier proceso que se pueda identificar variabilidad, ¿no? Se puede trabajar un proyecto Seis Sigma, ¿no? Mencionan sobre el tema que yo mencioné algunas empresas, ¿no? Y de hecho las menciono con la debida tingencia que hay congresos en los cuales exponen, ¿no? Sus experiencias en temas de calidad, en temas de procesos, y se ha expuesto temas de este tipo, ¿no? Si tal vez alguien que nos acompaña están o conocen de manera directa, con las disculpas del caso, pero son temas que se han escuchado en congresos y por eso es que puedo listarlo también, ¿no? Eduardo menciona, es una metodología, por supuesto, de reducción y variabilidad y la mejora de procesos, de acuerdo. Bueno, con Billy podemos conversar sobre ese tema, puedo darles algunos links donde hay alguna experiencia de
Aceros Arequipa y otras instituciones. ¿A quién va dirigido el programa de Lean Six Sigma Yellow Belt? Comúnmente el Yellow Belt señalamos que está dirigido a universitarios. Para tener un tema de Yellow Belt, estamos hablando que comúnmente se enseña la metodología, en lo que consiste la metodología, y que no necesariamente se requiere su aplicabilidad. O sea, hay trabajos aplicativos, pero no que lo apliques en alguna empresa. Entendiendo que universitarios aún no están trabajando formalmente en alguna empresa, ¿no? Sin embargo, en el tema de Green Belt, ya se solicita un trabajo integrador y que ese trabajo integrador, trabajo práctico, donde se plasma todo lo aprendido en el diplomado, se trata de aplicar en una empresa real, en una empresa donde esté laborando uno de los integrantes, ¿no? Y obviamente una de las consignas que seguramente se dirá es de que obviamente tenga la disponibilidad de los datos, por lo menos del proceso que se va a evaluar o donde se va a aplicar Six Sigma, ¿no? ¿Se puede aplicar Six Sigma en alguna entidad del Estado? Sí. Hace rato se hablaba en una empresa de resolución de, por ejemplo, de reclamos, ¿no? Que algunos daban, miren, estoy hablando de un tema de servicio, ¿no? Imagínense la atención de un funcionario público que bajo el mismo concepto de un reclamo, uno da una resolución aprobada y otro desaprobada. Entonces hay una falta de estandarización. Eso es un defecto y puede ser abordado con un tema de Six Sigma. Otro tema, los mismos tiempos. Tiempo de atención. También se puede trabajar bajo un enfoque de Six Sigma, ¿no? En una empresa, en una entidad pública. Las barreras para la implementación de metodología. De alguna manera, las barreras están asociadas a los requisitos que expuse en la lámina. Es importante tener datos. El Six Sigma busca bastante que el problema y las soluciones sean expresadas no de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa. Decir, tengo mucha salida de clientes o tengo mucha deserción de clientes. La palabra mucha tiene que ser llevada a un tema de números, ¿no? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En qué zonas? ¿En qué periodos o en cuántos periodos? ¿No? Bien, Yana Castillo nos escribe, nos dice, en agroindustrias enfocados a procesos de campo en donde las variables que influyen en ciertos problemas son el clima, temperatura, humedad, etcétera, que son variables que no son totalmente controlables por el hombre, es difícil reducir la variabilidad. Por supuesto, sí. ¿Cómo se podría abordar? De repente enfocar los esfuerzos en temas de manos de obra y maquinaria que sí se pueden controlar y mejorar. ¿Es cierto? Sí. De hecho, creo que en la misma pregunta está dando la respuesta. El Six Sigma, o sea, hay temas que hay una variabilidad natural. Y en este caso, la variabilidad natural comúnmente viene de las zonas y del medio, ¿no? Es decir, el medio puede darte cierta variabilidad. ¿Qué quiero decir? Que el medio puede generarte que determinado indicador de tu proceso o indicadores puedan tener una tolerancia. Sin embargo, lo que sí podemos controlar, ¿no? Es lo que los otros factores que intervienen en este proceso. Ya los mencionaba, maquinaria, en manos de obra, posiblemente capacitación, posiblemente instrumentos, ¿no? Que sí pueden ser controlados y disminuir la variabilidad. Pero debo señalar que la variabilidad a veces viene de una causa común, que es la variabilidad natural que hablábamos, y de una causa especial, ¿no? Que es justamente donde podemos enfocar nuestros esfuerzos
y hablábamos en el ejemplo mano de obra y maquinaria. Carlos Segura nos habla que alguna página web o foro donde podamos ver ejemplos que nos ayuden a entender Seis Sigma. En las páginas de ASQ, ¿no?, hay algunos videos donde dan experiencias, pueden anotarlo, ASQ, dan experiencias donde hablan de los enfoques de Seis Sigma, ¿no? De hecho, sí hay foros, hay varios foros también en los cuales ustedes pueden circular. Y también, de hecho, dentro de los temas, el temario que se vaya a dar para cada curso, se dan no solamente libros, sino también links recomendados donde se va a profundizar en la metodología y en casos, ¿no? De hecho, por un lado está el material y están las horas académicas que uno aborda los cursos, pero por otro lado hay material y bastante material sobre el que es una bibliografía tanto ya sea digital, y me refiero a libros, como también webs y foros, en los cuales ustedes pueden ingresar y seguir explorando, ¿no? E invitarlos a la investigación también. Miren, en las empresas mineras, ¿no? Como vuelvo a decir, en las empresas mineras, o sea, no tengo una relación o no existe una relación oficial de qué empresas están aplicando específicamente Six Sigma. Lo que uno va conociendo es basado en, en las consultorías que se viene dando, en el trabajo, la experiencia personal y también en los foros de congresos, Semana de la Calidad, foros que también promueve el Instituto para la Calidad o la misma Pontificia Católica, donde uno puede ver empresas que vienen aplicando y que a veces no son muy conocidas. Parte de esto, si queremos decirlo de esta manera, dentro del Instituto para la Calidad existe una biblioteca donde ustedes pueden ver diversas casuísticas o casos de empresas que han aplicado esta metodología o que como parte del curso fueron sus inicios de aplicar la metodología. ¿Ya? Entonces, mi conclusión cuando se pregunta de qué empresas, en qué sectores, es todo proceso al cual se le puede medir y por ende medir su variabilidad, se puede aplicar Six Sigma. Empresas de servicios, empresas de producción. Sector salud, sector banca, sector minero. El requisito es que todo proceso que pueda ser medido y que, sobre todo, medir su variabilidad, es factible de aplicarle Six Sigma. Natalie nos señala ¿qué programa le recomendamos? Natalie, si estás iniciando en este mundo de la calidad, cuán importante es que puedas llevar el curso de Yellow Belt, porque es el curso en el cual se van a explicar con mayor detenimiento los conceptos, las bases, fundamentos de lo que es la calidad propiamente de Six Sigma y algunas herramientas claves y básicas para utilizar dentro de la metodología. Daniel nos consulta, nos dice, hoy en día, si bien el problema es que hay proyectos Lean Six Sigma que toman tiempo y que ingresan data en software como Minitab y analizar toma su tiempo. ¿Existen otros software de analítica que soporte Big Data dentro de Lean Six Sigma? Daniel, no sé si me puedes aclarar la última parte. Y análisis toma tiempo. ¿Existen otros software de analítica que soporten Big Data? Quisiera entenderte la última parte. ¿Te refieres? Bueno, voy a partir por el tema del software. El Minitab como tal, al final, los software estadísticos son procesadores de información sobre, digamos, mucho más didácticos para darte un resultado. Sin embargo, si hay un tema de demora, es basado en la data.
en los datos, ¿no? Si ingresamos data inconsistente, tendremos resultados inconsistentes. Entonces, el foco que se da en la fase de medición, cuando vemos la metodología Six Sigma, es qué tan válidos son tus datos, qué tan consistentes son tus datos, ¿no? Hacemos una validación de esos datos, ¿no? De tal manera que a partir de ello, utilizarlo Minitab, o si estamos hablando de algún análisis que no lo hace solo Minitab, sino cualquier otro software estadístico, se puede hacer. Es más, en alguna parte de la información, si hablo de un análisis de regresión, un análisis de correlación, se puede fácilmente utilizar el Excel. Sin embargo, dependerá bastante de, de los datos, de la calidad de los datos, de la consistencia que tengan esos datos. Si existen otros programas estadísticos. Mira, de seguro, ¿ya? De seguro que no tengo ahorita una relación. De hecho, hay en el mercado, hoy en día hay varios software libres también que te permiten hacer cierto análisis, pero tanto el Minitab, mencionas también el SPSS, tienen determinados fines, ¿no? O algunas herramientas tienen mucho más funcionalidades, ¿no? Lo que sí debo decirles es que bastaría con el Minitab, ¿no? Para hacer nuestro análisis de datos y encontrar la causa raíz. Y por lo menos desde el Instituto para la Calidad utilizamos Minitab como una herramienta porque nos permite fácilmente explicar a los alumnos los conceptos de estadística y a la vez mostrar los resultados que son necesarios también dentro de la metodología del Six Sigma, ¿no? Bien. ¿Tenemos más preguntas? Sí tenemos, bueno, Daniel nos está preguntando sobre si existen otros software estadísticos. De hecho, sí los existen. El tema tal vez sería, podríamos apoyarte, orientarte respecto a cuál es la finalidad, qué más quieres hacer con la información, ¿no? ¿Quieres hacer simulación? ¿Quieres hacer básicamente un reporte? ¿Quieres hacer macros? Depende un poco de la finalidad, porque cada software tiene sus, digamos, sus virtudes, sus restricciones, ¿no? Entonces, va a depender un poco de cuál es el objetivo. Cuando hablábamos de Minitab, su objetivo es mostrarte el análisis de datos para mejora de procesos, ¿no? SPS tiene otros temas adicionales. Luego está ARIS, que también tiene otro enfoque. Y así sucesivamente existen otros software que nos pueden ayudar depende del objetivo que buscamos, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez de parte de los demás asistentes que nos acompañan. Jesús nos señala si es posible medir la calidad con la metodología Six Sigma. ¿Cómo se aplicaría en proyectos de ingeniería? Por ejemplo, estructuras, ¿no? Igual, creo que va a depender de la especialidad que se tenga también, o sea, del proceso que estemos abordando. Cuando hablas de estructuras, Jesús, tal vez te refieres al diseño, a la parte de la instalación, te refieres, o me voy un poco a la construcción de esas estructuras.
Pero indistintamente al proceso que estemos hablando, cuando denominas estructuras, si ese proceso como tal tiene, tiene indicadores, ¿no? O podemos medirlo, podemos aplicar Six Sigma, porque vamos a poder hallar su variabilidad y trabajar sobre esa variabilidad. Juan nos señala si hay certificaciones Six Sigma y cuáles son las internacionales, ¿no? De hecho, los cursos que se dictan en el Instituto para la Calidad son cursos en los cuales es el instituto quienes les brinda un certificado. Sin embargo, ASQ, y permítanme escribirlo, ASQ, ¿ya? ASQ, aquella institución, asociación internacional que dando exámenes, ya sea a nivel de Green Belt y Black Belt, puedes obtener una certificación internacional, ¿no? Y de hecho, parte también entre uno de los temarios que se incluyen en el curso es también las orientaciones de cómo puedes obtener estas certificaciones, ¿no? Bien, tenemos dos personas más que nos vienen escribiendo. Después de ello, ya cerraremos la videoconferencia. Bien. Jorge nos hace una muy buena pregunta. ¿Para desarrollar indicadores es necesario tener conocimientos de Balance Scorecard? No, no. Lo que sí necesitamos es distinguir entre indicadores de gestión e indicadores de procesos, ¿no? Hay indicadores, voy a referir a de cualquier sector y me voy a ir a un extremo. Un indicador de gestión es la utilidad, la rentabilidad, ¿ya? Y son indicadores de gestión. Pero un indicador de procesos está sobre todo asociada, si quiero resumirlo, en tasa de errores, ¿no? Del total de tus procesos o de tus productos, ¿cuántos cerraron? Tiempo de ciclo, que está referido a cuánto tiempo demoró parte o el total de tu proceso, ¿no? Y productividad. Eso se hizo en determinado tiempo. Entonces, son en esos tres grandes grupos que se asocian y se agrupan indicadores de procesos. Cristian nos señala si se puede obtener una certificación con Design for Six Sigma. No he explorado esa situación en la certificación al momento que dan todo el detalle en ASQ, ¿no? Sin embargo, está en la misma página de ASQ donde te podría resolver esa pregunta, ¿no? Entonces, ahorita no lo tengo, no he explorado esa situación, las certificaciones digamos, cercanos y nosotros hemos obtenido es basado en la implementación, en la mejora de un proceso, no en el Design for Six Sigma. Pero está en la misma página de ASQ y te señala esos detalles. Bien, agradecemos por participar en esta videoconferencia. Esperamos que les haya agradado, que también se hayan resuelto algunas dudas que tenían. Recuerden que el Instituto para la Calidad tienen ahí los datos del personal con el cual pueden coordinar sobre los cursos, los detalles de cursos, horarios, ubicaciones. Y más allá de eso, los invito a seguir explorando el tema de Six Sigma, ¿no? Que como tal puede ayudarlos, puede mejorar la productividad y generar beneficios para su empresa. ¿Ok? Muchas gracias y buenas noches.